afternoon, Your Honor. Buenas tardes, Su I am Señoría. Jane Doe 5. Yo soy Jane Doe 5. I stand here today Vengo aquí hoy before you ante usted and all these y people todas estas and personas Nason y Joaquin Nason Joaquín to tell my para experience. decir mi experiencia. 7 years. 7 años. It has been 7 years Han sido 7 años since my abuse desde que comenzó mi at the hands abuso of the en las manos de Nason and la luz y la del luz del and its mundo y highest sus miembros numbers más first began. altos. Perhaps Tal vez it would be more sería más appropriate apropiado to say it has decir que been han sido 28 28 años since the desde que abuse comenzó el first abuso, started. Since I desde was que se me told preparó when I was desde el born momento into que this nací church, para estar en esta iglesia. and it Y me destroys destruye saber knowing that que I no will tendré not mi have día en my day in corte court para so poder that I can decir tell al the mundo world mi my historia. story. But I would like Pero to me speak gustaría at least hablar, a part por of lo that menos truth parte de esa right now in verdad, this room. aquí, en esta sala, con mi violador. For the past 3 En los years, últimos 3 años, Nason Nason y sus abogados han argumentado que mi abuso fue consensual, que yo así lo quise, que yo era un adulto que nadie me forzó a hacer nada, que solamente porque nadie me puso una pistola en la cabeza estaba libre para decir que no. Se burlaron de nosotras para someternos. Él y sus abogados continuaron con su abuso emocional, sin mencionar el abuso físico de Nason. Eso está muy lejos de la verdad, Su Señoría. Y esto es lo que necesito que entienda usted. Nason, sus abogados, esta corte y todo el mundo. Recuerdo cuando estaba en una sala de un lugar seguro, viendo a los agentes hablar a nuestro favor. Cuando la defensa preguntaba que si nos habían puesto una pistola en la cabeza. Yo hubiera deseado que él me hubiera puesto una pistola en la cabeza, en vez de haberme forzado a pasar por todo lo que pasé, porque así hubiera tenido una oportunidad para resistirme. Tal vez lo hubiera pensado y dicho que no. Nunca se me permitió decir que no. Y cuando lo traté, me recordaron el por qué no podía hacerlo. Al salir nuestras historias y tener la valentía para hablar en contra de él, la gente comenzó a culparnos. Nos preguntaron, ¿cómo podíamos ser tan estúpidas e ingenuas? O sea, lo entiendo. Yo me sigo haciendo esa misma pregunta. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? ¿Cómo pude haber creído todas estas mentiras? ¿Cómo es que me puse yo misma en esta situación? Y hasta este pasado viernes, cuando me dijeron que Nason y la fiscalía llegaron a un acuerdo, yo sentí que tendría una oportunidad para explicarlo todo. Me quiebra mi corazón y mi espíritu que se le permitió llegar a un acuerdo sin mi opinión. Su Señoría, este es un hombre peligroso. Ha destruido tanto de mi vida y mi fe en la humanidad. Sigo deseando que mejor me hubiera matado, porque así por lo menos hubiera acabado con mi sufrimiento que siento ahora, y yo sé que sentiré por el resto de mi vida. Él, Nason Joaquín, me lo quitó todo. Me quitó a mi familia, me quitó a mis amigos, me quitó mi confianza y mi inocencia. Y ahora solo me quedaron pedazos rotos y feos de los recuerdos de lo que me hizo por tantos años. Desde el momento que nací, fui una sirvienta de la iglesia. Esto es lo que la iglesia requiere. Yo y mi familia
teníamos la máxima fe en una conexión con Dios y nuestro and Salvador. would have done anything. Y hubiéramos hecho todo lo que nos pidiera. Todos habríamos hecho esto. Ever since I was a kid, Desde que yo era niña, me decían una y otra vez that serving que Him servirle was a privilege. era un privilegio. I was told Sus by the ministros me ministers that dijeron scrubbing que his lavar toilets su letrina was an era honor, un honor, that I had que to tenía que obey obedecer all his wishes todos sus and never deseos betray y him. nunca traicionarlo, That if I served que him si lo servía that I was obedientemente, gonna se me earn- I was gonna be garantizaba guaranteed un lugar en a el place in cielo. heaven. People hear that la luz del mundo La is gente a Christian escucha church, que la luz del and mundo they es think una of a iglesia stereotypical cristiana Christian church. y piensan de un estereotipo de iglesia cristiana, pero asumen tal vez que es un poco más evangélica, que tal vez teníamos a Nazón enfrente de la iglesia entregando apasionadamente un sermón, pero esto no es nada la luz del mundo. La luz del mundo es un culto que rezaba hacia el altar de Nazón. Creímos en Él como nuestro Señor y Salvador. No celebrábamos la Navidad cuando crecíamos, porque la doctrina nos prohíbe. Pero ¿sabes qué celebramos? El cumpleaños de Nazón. Después de todo, era Jesús en la tierra, el verdadero Jesús, aquí, para salvarnos. Todos los miembros de la iglesia tienen fotos de Nazón en sus paredes. Yo sé que mi familia la tenía, una foto grande, grande. Crecimos cantando canciones de Nazón y su padre, alabándolo como nuestro Salvador que cuida de nuestro cuerpo, que nos perdona los pecados y cura nuestra mente y espíritu. Cantábamos estas canciones mañana, tarde y noche. La iglesia nos pedía que nos vistiéramos modestamente, faldas largas, mangas largas, no escotes. No se nos permitía tener novios o estar con miembros del sexo opuesto. Siempre se nos pedía que sirviéramos a la iglesia y que fuéramos voluntarios todos los días, por muchas horas. Seguí todas las reglas. No hice amigos afuera de la iglesia, porque nos dijeron que no lo hiciéramos, que no hiciéramos esto. Fui obediente, fui leal, y Él sabía que esto me hacía la presa perfecta. Él sabía cuánto yo creía, sabía lo puro que era mi corazón, y se aprovechó de eso, de todas las formas posibles. El abuso de Nazón comenzó lentamente. Yo tenía 21 años, pero ingenuo ante el mundo. Mi mundo giraba alrededor de la iglesia. Era una virgen. No tenía novio y nunca había besado a un muchacho antes. Estaba prohibido. Un día se me acercaron varios miembros para decirme que había sido escogida para recibir una extra bendición de Nazón. Y estaba muy contenta. Y me dijeron qué tan especial yo era y la suerte que tuve para ser elegida, para ser parte de este grupo secreto. Se me dijo que mi bendición era vestirme con lencería y hacer un baile para Nazón. Y recuerdo la sangre estilando de mi cara y comencé a entrar en pánico. Y cuando las muchachas me vieron hesitar, me recordaron que tenía que servir a nuestro Señor, que tenía que servir a nuestro Señor sin preguntas. Recuerdo estar muy nerviosa e incómoda, pero seguí rezando para tener fuerza, para recibir esta bendición una y otra vez. Pronto después de esa noche, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Nunca olvidaré una de las siguientes conversaciones. Me dijeron que una vez más
había sido escogida para una bendición especial, pero esta vez era aún más hermosa, que Naasón me había escogido para la máxima bendición. En la iglesia siempre se nos pedía hacer regalos y donaciones para él. Ese día, mis preparadoras me llevaron a un cuarto especial y me preguntaron que cuál era la cosa más preciada y valiosa que yo le podía ofrecer. Recuerdo que estaba muy confundida y me preguntaba qué poseía yo que el apóstol no tuviera ya. Este hombre está podrido en dinero. Lo tiene todo. Luego me dijeron que Dios me escogió para darle el regalo de mi pureza e inocencia, mi virginidad. Solo recuerdo estar total y completamente impactada. Me seguían diciendo la suerte que tenía y que había otros miembros que se morirían por estar en mi lugar. Me pidieron que fuera a hacer una oración por la bendición que iba a recibir. Y corrí al baño y comencé a llorar. Lloré en el baño y recuerdo que ese día tenía un poco de maquillaje. Y una de las preparadoras me dijo que me pusiera de pie rápido porque iba a arruinar mi maquillaje, que la bendición ya tenía que ser. Las muchachas me trataron de convencerme que saliera citando las Escrituras y versos de la Biblia, diciéndome que él era un siervo de Dios y tenía que hacer todo lo que él quisiera, que lo abandonaría si decía que no. Recuerdo que no entendía por qué estaba teniendo una reacción tan negativa para algo que sería la máxima bendición. Recé y lloré y aún no entendía por qué mi cuerpo no sentía esa bendición. Naasón habría dicho que yo consentí tener sexo con él. Eso pasó solo porque me engañaste a mí y a todos los demás que tú eras un Dios. Yo nunca di mi consentimiento para tener sexo contigo. Tú, vil y basura perversa, ni en 1,000,000 de años te hubiera dicho que sí. Ni en 1,000,000 de años hubiera aceptado si no me hubieras lavado el cerebro una y otra vez para hacerme creer que eras un Dios. Si no hubiera tenido el temor a una condenación religiosa y espiritual. Si me hubiera rehusado a someterme ante ti. Te creí cuando dijiste que tener sexo contigo no contaba porque eras Dios y que aún sería una virgen, para mi esposo. Él sabía qué tan importante era para mí seguir siendo una virgen para mi futuro esposo. Pero aún pensando que tú eras el apóstol, aún estaba aterrada. Fuiste tan agresivo esa noche, fuiste violento. El dolor era tan grande y recuerdo que había tanta sangre en la toalla que pusieron en la cama. Sangre por todos lados. Tú y mis preparadoras sabían que era una experiencia horrible para mí. Aún creyendo que tú eras Dios, no fue suficiente para aceptar esto. Yo quería correr de allí, pero tenía que decirme a mí misma que tenía que hacerlo, que no tenía otra opción. Era lo que el apóstol quería, y yo como su sierva estaba obligada a hacerlo. Me decía a mí misma que esto era una bendición y tenía que estar agradecida. Pero fue demasiado.
¿Recuerdas cómo lloré? Do you remember ¿Recuerdas la expresión en mi cara cuando mis lágrimas rodaban por mis mejillas? I will forever remember Porque yo your- recordaré la expresión de tu cara para siempre. Do you remember ¿Recuerdas when my groomer said cuando to mis me, preparadoras me sujetaban para que tú me violaras? because I was struggling Porque estaba luchando por irme de allí. You made two people Literalmente hiciste que 2 personas me sujetaran mientras era violada stole my virginity. y me robabas mi virginidad. Is that what you and your lawyer ¿Eso think es is lo que consent? tú y tus abogados piensan que es consensual? Esa noche, You break me emotionally, no solo me quebraste emocionalmente, broke me physically. sino también me quebraste físicamente. Since that night of my first Desde aquella noche de mi primer violación, I have been he estado in the most en el dolor físico más horrible. I began Desde aquel entonces, and I still feel like constantemente siento I feel like my como ribs si are mis being caderas fueran desgarradas and my spine is y mi espina se torciera en el olvido. that not being enough. Como esto no fuera suficiente, me hiciste casarme con un completo extraño en México. I feel like I was Me being sentía fed como like si crap. fuera ganado. And now Y ahora tenía que obedecer a mi esposo. Y él también fue abusivo. It's been 7 years. Han pasado 7 años y el dolor aún está allí. I can't work Ya no anymore puedo because trabajar por causa de eso. I was in a wheelchair. Estuve en una silla de ruedas la mayor parte de mis 20s porque literalmente no podía caminar. No puedo jugar con mi pequeña hija The way I always dreamed como siempre soñé I was hacerlo. able to No he because of podido it. a causa de esto. I have been to so He ido many con doctors tantos doctores because of it, and no one can y help me. nadie me puede ayudar. It all started the night Y todo empezó esa noche, cuando me hiciste eso. because you're right. Porque tienes razón, yo lo quería. Every time you raped me, Cada que me violabas, church members tú y said, tus miembros de la iglesia que "You told me to ayudaron pray." me decían que rezara. I was made to pray before Me hacían and rezar after antes y you raped me. después In de que me gratitude for the violaras, blessing you gave me. en gratitud por la bendición que me diste. The suffering was too much. Todos esos días, cuando el sufrimiento ya era mucho, hacías que tus preparadoras citaran las escrituras y versos de la Biblia para que me quedara. I was consistently told that I needed to Y pray constantemente me more, decían que necesitaba rezar más para tener más fe and that any negative feelings y que or the cualquier devil sentimiento taking negativo hold of me. era el diablo que me quería atrapar. Use my faith to silence me, Usaste mi fe para to silenciarme make me submit. y para someterme. You all reminded me that the Lord Y me recordabas que el Señor nos ponía a prueba y que tenemos que mostrar nuestra fe even when it destroys us. aun cuando es difícil para nosotros, aun cuando nos destruye. A mí me destruyeron el cuerpo, mi mente y mi espíritu. That was Pero nunca desaprovechaste la oportunidad para decirme que así funciona la religión, done for the Lord. que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por el Señor y que yo me tuve que sacrificar a mí misma. Told me that I would Citaron las escrituras para decirme que sería castigada eternamente si me rehusaba, que mi familia sería destruida, que sería infértil, get damned. que estaría maldecida. Reminded that Jesus had his Se me recordaba que Jesús tenía sus concubinas, Marta y María, y como Dios aquí en la tierra, entitled to the same. tú también estabas autorizado para hacer lo mismo. Y yo me lo creí I was todo. terrified of what could happen if I Estaba ever said no, aterrada because de lo of que me what podía you raised pasar people to believe, si te decía que no, and because of por lo que nos hiciste creer cuando crecíamos. I was Y por told eso that I was nunca never dije que allowed no. to tell a single soul, Se me dijo que nunca podía decir esto a ningún alma. other victims or to my parents. Y se me prohibió hablar con otras víctimas y con mis papás porque tú dijiste que esto iba en contra de Dios. For damnation of anyone's soul.
y que yo sería responsable de la condenación de sus almas si les decía los secretos. You used me as your sex slave. Me usaste And I como had tu to esclava respond to your sexual every whim for years. y tenía que responder a tus caprichos por And años. when I wasn't your sex slave, Y I cuando was no your era tu personal esclava sexual, era tu esclava personal también. and clean for you like your Tenía que personal cocinar y limpiar para ti como tu sirvienta particular. Y lo hice todo porque todavía creía, servant. Day in and day porque out, me decían día y I noche was one of the privileged que era, who receives that que era una de las blessing. privilegiadas que estaba recibiendo la máxima I still bendición. have so much shame for Todavía everything tengo tanta vergüenza por todo lo que me hiciste hacer throughout the years, a través de los años. the things you made me do. Las cosas que me hiciste hacer fueron horrorosas y todavía lo son. I hated the way you touched me, Odiaba cómo me tocabas, but I was ordered never to resist. pero se me ordenaba nunca resistirme. I was told that I must ignore Se me my decía que tenía que ignorar mis sentimientos y apreciar las bendiciones. It was the price to pay. Había un precio que That pagar. the more blessings I was Y given, entre más bendiciones recibía, the more that se me tenía que exigir más. you took everything from me. Me lo quitaste todo, Absolutely everything. absolutamente todo. I can no longer have intimate Ya no puedo tener relaciones íntimas. I don't trust in others, and No I confío en certainly otras do not personas trust y in tampoco myself. confío en mí misma. Everything scares me. Todo me asusta. The trauma of ever dreaming El of trauma de getting no married soñar ever más en again. casarme nunca más, Like I once dreamed when I como el was sueño que tenía cuando estaba young, joven, shattered. se destrozó. A common night with all my loved ones. My Estar mom, una noche con dad, todas and las personas que amo, mi mamá, mi papá y mis hermanos, inundar el templo con flores, bajarme de un carrusel de novia y que mi papá, having my father take me by the arm me to llevara the del aisle. brazo por el pasillo. I didn't have that. Pero yo no tuve eso. Even that he took away from me. Hasta eso me quitó. Even after he was Aún arrested, después de que lo I arrestaron, still believed in him. yo creía en él. I still protected him. Todavía lo protegía. I was still so brainwashed. Todavía estaba muy lavada del cerebro. Y mientras estabas en la cárcel, se extendía tu alcance. You had your private investigators and Tenías a pastors tus and investigadores bishops privados counseling y your pastores y obispos para hacer tu trabajo sucio. Even after you were arrested, I was Aún still después de protected ser and arrestado, te protegía y seguía creyendo en ti. when you found out that there was a Cuando te chance diste that I cuenta might speak out que había against una probabilidad que yo hablara en contra de ti, you had your men, hiciste que your loyal church officials me kidnapped me secuestraran en Mexico México tus hombres, and kept me under armed guard 24/7. tus oficiales de la iglesia. Hiciste que me tuvieran bajo guardia armada las 24 horas del día, 7 días a la semana. Por meses viví en un temor constante de ser asesinada. Yo sabía que así como yo, todos los miembros de la luz del mundo harían lo que fuera para protegerlo, aun si esto significaba matarme. Recuerdo que estaba tan aterrada y en un estrés tan inmenso que mi cuerpo se apagó. O sea, mi ansiedad y mi estrés eran tan grandes que estaba teniendo un pesado sangrado rectal. Todo me dolía. El miedo era tan grande. Estaba aterrada. Creía que me iban a asesinar en cualquier momento. Varios de sus ministros me hicieron firmar papeles y documentos bajo coerción. Y varios están aquí mismo, ahorita. Documentos donde prometía que no testificaría en contra de él. No tenía voluntad y no tenía voz.
Sus guaruras me seguían en todo momento. I reached out to the U.S. Embassy. Contacté a la embajada en la primera oportunidad que tuve y les pedí que me ayudaran. FBI. Y trabajaron con el FBI y ellos me rescataron, a mí y a mi hija. And even then it was so hard. Y aún así era tan difícil ir en contra de ti. Your power extended so deep in Jalisco Tu poder se extendía muy profundo en Jalisco que aún el FBI batalló para rescatarme. Y tuve mucha suerte que el FBI me rescatara porque soy una ciudadana americana. And I can't even imagine what would Y happen. no me puedo imaginar qué pasaría si no lo fuera. Your Honor, Su señoría, I had to jump tuve que brincar una pared con mi bebé de 1 año escape from their claws. para escapar de sus garras. Even safely entering the vehicle. Cuando me subía al vehículo que usé para escapar, recuerdo I recall one thought Recuerdo popped in my head. que se me vino a la mente un pensamiento. Si alguien en esa operación, From that operation was a si alguien en esa operación era un espía que trataría de quitarme la vida. but I would rather die trying. Pero preferí morir intentándolo que quedarme allí un día más. Once I was rescued, I thought I was safe. Una vez rescatada, pensé que estaba a salvo And that my nightmare will end. y que mi pesadilla terminaría, pero solo comenzaba. The church began the smear campaign. La iglesia comenzó una campaña de difamación diciéndome a mí y a las otras Jane Does que el diablo se había apoderado de nosotras y que estábamos poniendo Put forth to the poniendo a prueba su fe, that they had to prove their commitment to que Christ and the que church. ellos tenían que cumplir su compromiso con Nazón y la iglesia y resistirse a la tentación de tener que escuchar a nuestras palabras perversas y que esas palabras estaban destinadas a corromperlos, That it was their duty to silence us. que era su deber silenciarnos. Your church under your command kept Tu telling iglesia bajo everyone tu mando les decía a todos we're que tú innocent, eras and inocente that me y que yo and the Jane Does y las Jane Does forced by the Attorney General éramos to lie. coaccionadas por la Fiscalía General para mentir, que no existía evidencia real. Fuimos rechazadas y atacadas, recibimos amenazas de muerte Family began to receive them. y después nuestra familia comenzó a recibirlas también. I was constantly harassed by church members. Constantemente era hostigada por miembros de la iglesia. I read the most Leí awful things las cosas más horribles que te puedas imaginar sobre mí, my family, sobre mi familia, my friends, sobre mis amigos. everyone distanced themselves from me. Todos se distanciaron de mí. They were obligated to by the También church fueron in order obligados to por la save iglesia their para soul. poder salvar su alma. And at the same time, Y al mismo tiempo, him and the lawyers started Él, telling everyone sus abogados comenzaron a decirles a todos que éramos prostitutas y que dimos consentimiento a esto, que lo queríamos, that all those awful things que todas esas cosas horribles que nos hizo hacer para agradarlo y satisfacerlo, proved that we were sluts demostraba and we que éramos rameras y que nosotras estábamos pidiendo esto. used our Sus abogados usaron nuestros traumas en contra de nosotros. people have asked if there's so many victims. La gente se pregunta, si hay tantas víctimas, ¿por qué nadie ha levantado la voz? It is because they know Y es porque ellos how high of a price it is to saben pay el to speak precio tan against grande que hay que pagar para declarar en contra all de the él. loneliness, Toda all la the soledad y toda la vergüenza shame. It is the worst torture a person es la can peor tortura que una persona puede experimentar. He has taken
Él me lo ha quitado He has todo. taken my dignity, Me ha quitado mi my dignidad, life, mi vida, my youth, mi and my juventud innocence. y cada parte de mi inocencia. No, I can't sleep through the night. no puedo dormir en las noches por culpa de Él. My body refuses to sleep. Mi cuerpo se rehúsa a dormir por miedo a las pesadillas. I have no doubt, Your Honor. No tengo duda, Su Señoría, que mi dolor físico, que juega una pequeña parte en la manifestación de este trauma. My legs constantly Mis go piernas numb. constantemente se duermen. I am in excruciating pain all Estoy the con un time. dolor insoportable todo el tiempo. There is not No ha habido nada, no ha a habido single part tan of solo my life una sola parte de mi vida donde su abuso no me haya tocado. I have tried to get therapy, He tratado de tener terapia, but even my therapists have told pero me mis mismos they are not terapeutas me dicen qualified to deal with que no están trauma. calificados para tratar con traumas y abusos tan complejos como los míos. Can you imagine how that feels? ¿Se imaginan cómo se siente eso? Makes a person ¿Cómo hace una persona perder su esperanza? Que las cosas que me hiciste sufrir son tan terribles que los profesionales no pueden atenderlo help me deal y no with it. pueden ayudarme a tratarlo. They can't hear the things you make me Ellos no experience. pueden escuchar las cosas que me hiciste experimentar. I can't believe to tell. No, I can't begin to no tell puedo you comenzar a decirte how many times cuántas I veces have thought of killing he myself pensado en suicidarme to end my suffering, para terminar mi sufrimiento, to end the para memories terminar you have con las memorias que tú has creado. I have been put in a mental institution. Me han puesto en una institución because of mental the things por las he has cosas done to me. que Él me hizo. The only things that keep me going, La única cosa que me impulsan a seguir es mi hija and it breaks my heart y me rompe el corazón that the pressure of my life que la presión de mi and vida my happiness y is on mi her felicidad tiny shoulders. están en sus pequeños hombros. The struggle with intimacy and trust. Lucho por la intimidad y la confianza y me mata saber que crecerá con una mamá soltera por causa de las cosas que Él me ha hecho. Porque ya no confío en los hombres por su culpa, pero lo perdono. Sí, sí, porque necesito hacerlo para no quedarme en el pasado. Pero Dios, el Dios que yo conocí, no el de Él, no el Dios de Él. Él podrá, sabiendo que tomó su lugar y el lugar de su Hijo Jesús, y sabiendo que le hizo daño a sus hijos, daño a su inocencia, hablando herejías de Dios y su Hijo. Todo esto para tener peso bajo su cinto. Él es el anticristo, porque actuó e hizo todo en contra de sus enseñanzas. También perdono a los defensores del diablo, sus abogados. Pero ya no se llevará ningún alma inocente. Y como él diría, que Dios esté contigo, Dios estará con él y Dios le pagará. Su Señoría, le ruego que escuche mi voz en esta tarde, que escuche las voces de mis compañeros sobrevivientes,
este hombre, esta religión, esta iglesia es más peligrosa de lo que se imagina. Ha destruido vidas y seguirá haciéndolo. Fue aquí el pasado viernes cuando Nason llegó a un acuerdo, donde se sentó aquí enfrente de usted y declaró que sería honesto y sincero. Yo sé la verdad de lo que pasó. Y esto me duele de una forma que nunca podría explicar, que no se le hace responsable de la maldad que ha cometido. Pero por lo menos se dijo que era culpable de algunos cargos, aunque guardó silencio de los otros. Pero su señoría, ese mismo día, su iglesia sacó múltiples comunicados negando su culpa, manteniendo su inocencia, diciéndole al mundo y a su iglesia, millones de seguidores, que este sistema legal, esta corte, esta sala es corrupta, pero no Nason. Ellos dicen que fue un mártir y que le tendieron una trampa. No hay para nada remordimiento en sus acciones. No hay responsabilidad. No lo reconoce. Sé que debe ser difícil entender este mundo cuando parece tan extraño, pero yo nací en esta iglesia. Yo crecí en esta iglesia. Lo perdí todo por este hombre. Esta iglesia y sus miembros están usando este acuerdo, un acuerdo que todas las Jane Does, que con pasión estamos tan en contra, porque nosotros también sabíamos qué tan injusto era y qué poco lo hacían responsable, para comprobar la inocencia de él y la iglesia. La fiscalía nos dijo, la razón principal por la que tomaron el acuerdo fue porque cometieron un error. No mostraron evidencia que tenían que mostrar. Nosotros queríamos que se mostrara la evidencia. ¿Por qué estamos pagando los errores de los abogados que ni siquiera escogimos? Que nunca les importó escuchar nuestros testimonios que estamos diciendo hoy en este día. ¿Cómo es que es legal esto en este país? El país de la libertad. Y por sus errores y por causa de ellos, y al violar nuestros derechos que están en la Constitución de California, nosotros pagamos el precio. Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser justicia en Estados Unidos. Su señoría, le ruego con todo mi corazón que por favor, extienda su tiempo en la cárcel a lo máximo que alcance la ley. Que sea un ejemplo para todas las otras víctimas allá afuera. Y que allá afuera tienen temor de declarar y creen que tienen que pagar un precio muy alto para decir la verdad. Por favor, mírame a los ojos y ve mi llanto, y que por todo lo que pasé tenga mérito. Gracias, su señoría. Gracias.
Señora Fusco, ¿algo más? No creo que haya nada más de las víctimas, su señoría.